Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. Hay lugares que parecen normales, hasta que te das cuenta de que no siguen las reglas del mundo real. Esta historia comienza con Sonia, una joven que acababa de mudarse a un viejo edificio del centro. Barato, tranquilo, demasiado tranquilo. Pero lo que más le llamó la atención fue el pasillo. Largo. Silencioso. Y siempre con una luz parpadeando al final. Al principio no le dio importancia. Solo es un pasillo, ¿qué puede tener de raro?, pensó. Pero pasaron los días. Y empezó a notar cosas. Como que nunca veía a los inquilinos de los departamentos del pasillo frente a su puerta. O que cuando intentaba caminar hacia el pasillo, parecía alargarse. 10 pasos. 20. 30. Y el fondo siempre igual de lejos. Una noche, después de un turno largo de trabajo, Sonia se detuvo frente al pasillo. Miró hacia el fondo, y juraría haber visto a alguien parado allí. No se movía. No tenía rostro. Solo estaba, ahí. Al parpadear, ya no había nadie. O eso creyó. Esa misma noche, alguien tocó su puerta. 3 golpes lentos. Cuando abrió, no había nadie. Solo una nota en el suelo. ¿Por qué te detuviste? Sonia sintió un frío subirle por la espalda. ¿Detenerse? ¿Dónde? Al día siguiente, preguntó a la casera por el primer departamento del pasillo frente a su puerta. La mujer la miró raro, y solo dijo: Tu departamento es el último. No hay más departamentos. Sonia volvió a contar. 1 por 1. Y sí, al final, estaba su departamento y enfrente otro pasillo. Se alcanzaba a ver una puerta negra. Sin número. Con marcas de arañazos. Desde entonces, cada vez que intentaba dormir, el pasillo se colaba en sus sueños. Largo. Torcido. Lleno de puertas que no abrían. Y al fondo, la misma figura sin rostro. Esperándola. Una noche no pudo más. Decidió llegar al final. Esta vez no se detendría. Caminó. Y caminó. Y caminó. Hasta que no escuchó más sus propios pasos. Hasta que la luz dejó de parpadear. Y entonces, la puerta negra se abrió sola. Dicen que Sonia nunca volvió a su departamento. Pero algunos vecinos han empezado a escuchar pasos. En mitad de la noche. Justo donde Sonia indicó estaba el pasillo. ¿Y si pones atención? Si caminas por ese pasillo sin detenerte. Puede que escuches una voz susurrarte al oído. No te detengas y no mires. Porque hay pasillos que no llevan a otra habitación. Sino a otro lado. Uno del que no puedes regresar. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.